era apedrearlos. Sí, ¿no? En la cultura judía, ¿no? Es cierto, era. Pero llegan los romanos, el imperio dice: no, eso no es digno del circo, ¿no? Vamos a hacerlo público, más así que se nos pueden escapar a piedradas, ¿no? Aquí mismo, ¿no? De hecho, la cruz de Jesús era un instrumento de tortura, no como la vemos hoy ahí, limpiecita y barnizada y todo. Era una cruz áspera, era un instrumento de tortura. Era llena de mucho, como cuando agarras una madera, ¿no? ¿No? Áspera. Así que, bueno, hay de todo, ¿no es cierto? Tenemos que estar abiertos a eso. Parte porque se cumplió incluso la profecía de que es impoliable de manera. Sí, ¿no? Y sin darse cuenta, los romanos lo cumplieron. ¿Sí o no? ¿Dios lo usó? Díganos. Sí. Yo creo que es una constante que se ve a lo largo de la historia, y no nada más en la historia bíblica, sino también del cristianismo, que también incluso la persecución religiosa es lo que ha originado que el evangelio se extienda. En un contexto de persecuciones que toda la teología anabatista nació. Y en general de la teología protestante, ¿no? una aversión contra lo establecido religiosamente, que hubo persecución en todas partes. Y los anabautistas doble, tanto protestante como católico, de los dos lados. Cuando hay persecución hay crecimiento. Sí, cuando hay sufrimiento, ¿no? Y a veces como que no, eso no nos entra en nuestra modernidad como cristianos, ¿no? Pero Dios usa nuestro sufrimiento para bendición. Y a veces no queremos ver el sufrimiento en ese contexto, ¿no? Pero en Jesús es diferente, es lo que vamos a ver. Pero me interesa que entendamos esta cuestión, ¿no? De la Septuaginta. Se ve en este contexto histórico. Exacto. Ahí surge la Septuaginta. Porque quiero decirles, los cristianos no leyeron el judío, estaba desaparecido. El que predominó fuertemente fue la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, y es la que circulaba en esas nuevas generaciones que nacieron bajo los imperios griegos. La leyeron, algunos no. Sí, no, y es complicado, porque sí es complicado, como estábamos ahorita en el diálogo, en la discusión aquí con José. Pásale, hermano. Es complicado, porque una palabra puede significar mucho dependiendo cómo la usas. Y esa es la cuestión, es la riqueza, ¿no? Que hoy tenemos nosotros para investigar y construir, ¿no es cierto? Para darle la connotación de vida al sentido que el autor quiso darle en su expresión. Esto es importante. Esto es muy importante. Bien. ¿Qué más podemos decir aquí? ¿Cómo se le llama el período entre los dos testamentos? ¿Qué es el período intertestamentario? Los 400 años que... No son 400. Menos de 400, casi 400 años de diferencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son 200. ¿Cuántos? 200, sí. La Biblia, el canon judío, se estableció en el 200 antes de Cristo. También creo que fueron 400 años en que no habló de profetas. Y no hubo escritura, ¿no? No hubo escritura. Le llaman el silencio, ¿no? Sí, exacto, le llaman la época del silencio. Exacto. De hecho, la Biblia en medio tiene una hoja en blanco. Claro. No había inspiración en ese periodo, no hubo inspiración. No hubo escritura. Pues lo que nos dejaste investigar, encontré que este espacio es entre
el profeta Malaquías y el primero, Juan el Bautista. O sea, eso significa que fue el último de los profetas y el primero del Nuevo Testamento, que fue Juan el Bautista. Por el año 30 de la era cristiana. Bien, perfecto, eso también es bueno. ¿Sale? Entonces son más o menos 200 años de silencio. Más. Pues aquí habla de Más, es una 400 años aproximadamente, 400 200 años ya cuando se conformó el texto general del Antiguo Testamento. Y otros más o menos son 400. Y como dice José, la idea es en que se escribió el último, ¿no? Porque tardó para que lo aceptaran, ¿no es cierto? Entonces, casi 200 años para que aceptaran el último texto escrito, que fue 400 años antes. Por eso se habla que a partir de ahí fue silencio. Interesante eso. De acuerdo a toda la historia del Antiguo Testamento, casi la mayoría de las fechas no se habla con exactitud. No, Es aproximado. porque la arqueología es así. Sí, pero aquí me llama mucho la atención que son muchos años de diferencia, no son 400, y decías no, son 200. 200 a partir del carro. Sí, pero lo que sí hay que hacer es nada más la observación de que, bueno, al menos en mi tradición cristiana evangélica, siempre nos dicen como que en ese periodo no pasó nada. Sin embargo, pues no separó la historia, ni la filosofía, ni la teología, ni la historia siguió. Empieza ahí la invasión, ¿no? Precisamente. Era la segunda pregunta que Fue una etapa, yo diría, de aparente silencio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hubieron muchas cosas que siguieron sucediendo. Sí, claro, todos los hermanos cercanos, ¿no? Por ejemplo. ¿Dónde se establecen los hermanos cercanos? ¿Dónde lo podemos ver? Vaticano. ¿No han leído esos libros? No, porque son apócrifos y no lo leen. Macabeos, ¿no? Lean primera y segunda de Macabeos, es la historia concreta que determina, porque no fue en esa época cuando vino Jesús, sino fue la historia concreta en que se movió de tal manera Palestina que después llega Jesús. Esto es importante. Por eso, primera y segunda de Macabeos es importante que se diga. Generalmente la historia cristiana, pues tal vez en su generalidad, se cree que fue los tiempos de silencio o el tiempo de silencio porque no hubo escritos, por ejemplo, en ese contexto, pero la historia, como dice él, así es. acortó, ¿no? Dice, la historia sí. Y después, posteriormente, volvieron a escribir, así que retroactivo, ¿no es cierto? Para un poco reencontrarse de nuevo con una situación histórica para la llegada del Nuevo Testamento, o sea, o de Jesús. ¿No? Esto es importante. Pero también se menciona que en ese periodo tenemos de cumplimiento de profecías como las que iban a ir, revelación, pero en ese periodo se cumplieron. Porque Dios ya había hablado, Bien. pero se fueron cumpliendo. Bueno, ellos es el antiguo Epífanes. Sí, Antíoco Epífanes. ¿Qué hizo? A ver, uno de sus grandes guerreros. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? A ver. Profano. ¿Cómo lo proban? Mató un cerdo. Un cerdo ¿En dónde? Y unos animales santísimos. Pero ¿qué? Explíquenme, porque era de tal manera que los cercanos se movieron, ¿no? ¿Qué era tanto que ese lugar que los hizo enojar a tal grado que se retrataron? ¿Cómo era? ¿Cómo estaba descrito? ¿Qué era el lugar santísimo? Estaba la presencia de Dios. Sí. ¿Y qué más? Dice que destruyó los tiempos, profanó el texto, le cambió el nombre Se llevó al todos. texto, sacrificó una estatua. Terrible.